Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Hace un tiempo atrás existía una pequeña comunidad donde partir el pan era según la necesidad de cada cual. Se reunían con alegría y sencillez de corazón, lo que era señal de la presencia de nuestro Señor. Estamos escuchando la voz de este grupo acompañado de diferentes miembros de grupos y asociaciones de canto católicos de Cáritas Panamá. Levanto mi voz por quien no tiene pan. Es esta melodía que estamos escuchando, con la cual abrimos el día de hoy Koinonia Informa, tjcatólico.com. Gracias por sintonizarnos en este día, de manera especial hoy 25 de junio. Estamos en el mes del Sagrado Corazón y bueno, la reflexión de este día no se la pierda porque tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Cuál es su relación con la economía, la empresa, la pobreza? Y por eso hemos elegido precisamente a través de nuestra transmisión de Cáritas Panamá, levanto mi voz por quien no tiene pan. Una realidad que hoy está presente en nuestra sociedad, y con más información respecto a la agenda del Vaticano, del Papa Francisco y de la Santa Sede, así como las noticias o titulares más importantes de nuestra región, aquí en Tijuana, Tecate, Rosarito y desde luego en nuestro estado, así como repercusiones de notas y de información a nivel nacional e internacional. Sin más, gracias por sintonizarnos. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística y usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras plataformas en las redes sociales, Koinonia Informa, y también tenemos en Twitter, así como en nuestra página www.tjcatólico.com. Gracias por apoyar la evangelización a través de estos medios de tecnología y de redes sociales. El Papa Francisco visitará el próximo viernes el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma, el hospital que corresponde a la Santa Sede. El próximo viernes 27 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. En la 90ª jornada de la Universidad Católica, el Papa Francisco visitará el Hospital Romano Agustino Gemelli y la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica. El Papa Francisco nombró nuevo obispo para Ecuador. Se trata del padre Skipper Vladimir Yanes Calvici como nuevo obispo de Guaranda, Ecuador, quien actualmente es canciller de la Arquidiócesis de Quito, vicario episcopal de la zona Valle de los Chillos y Machachí y párroco de San Juan Bautista en Sangolquí. Así que nuevo obispo para Ecuador. No caigan en la tentación de decir creo en Dios, pero no en la Iglesia. Fue la exhortación del Papa Francisco en este día miércoles en la audiencia general. Continúa con sus catequesis sobre la cuestión de la Iglesia. Lo expresó el Papa este miércoles durante la audiencia general, al advertir a los fieles sobre el peligro de caer en la tentación de creer que se puede
tener una relación personal directa con Cristo fuera de la comunión y la mediación de la Iglesia. Sin embargo, esto no es posible. La tentación de decir creo en Dios, pero no en la Iglesia, no entra en el esquema de comunión. Y vamos con nuestro primer reportaje de síntesis, obviamente a través del Centro Televisivo Vaticano, sobre la audiencia general. Nadie puede llegar a ser cristiano si no es en la experiencia de la Iglesia. El cristiano no está aislado, pertenece al pueblo de Dios y su nombre es Soy Cristiano. Su apellido es Pertenezco a la Iglesia. El Papa Francisco ha desarrollado el tema de la pertenencia a la Iglesia en la catequesis de la Audiencia General de hoy, miércoles 25 de junio. Debemos de estar agradecidos a aquellos que nos han precedido y transmitido la fe, ha dicho el Papa Francisco. Nadie se hace cristiano por sí mismo. Si creemos, si sabemos orar, si conocemos al Señor y podemos escuchar su palabra, si lo sentimos cerca y lo reconocemos en nuestros hermanos, es porque otros, antes que nosotros, han vivido la fe y luego nos la han transmitido, nos la han enseñado. La Iglesia es de hecho una grande familia en la cual se es acogido y se aprende a vivir como creyentes y como discípulos del Señor Jesús. Y sobre todo, es una gran comunidad de personas que caminan. Existe quien considera que puede tener una relación personal, directa, inmediata con Jesucristo, fuera de la comunión y de la mediación de la Iglesia. Son tentaciones peligrosas y dañinas, ha dicho el Papa Francisco. Son dicotomías absurdas. Es verdad que caminar juntos es difícil y a veces puede resultar fatigoso. Puede suceder que algún hermano o alguna hermana nos haga problema o nos dé escándalo, pero el Señor ha confiado su mensaje de salvación a personas humanas, a testigos, y es en nuestros hermanos y en nuestras hermanas, con sus virtudes y sus límites, que Él viene a nuestro encuentro y se hace reconocer, y esto significa pertenecer a la Iglesia. Así ha dicho el Papa, la Iglesia como un nosotros eclesial. Dice cuántas veces esta afirmación ha estado en los labios de su antecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. La Iglesia como un nosotros eclesial. A veces sucede que escuchamos a alguien decir yo creo en Dios, creo en Jesús, pero la Iglesia no me interesa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Dice el Papa Francisco, y esto no está bien. Existe quien considera que puede tener una relación personal, directa, inmediata con Jesucristo fuera de la comunión y de la mediación de la Iglesia. Son tentaciones peligrosas y dañinas. Son, como decía Pablo VI, dicotomías absurdas. Fue lo que dijo el Papa. El nombre es cristiano. El apellido es pertenencia a la Iglesia. Fue lo que dijo el Papa, y por eso a través de la agencia Ron Reports desde la ciudad de Roma, el Papa en esta audiencia también no se puede ser cristiano por cuenta propia, y su encuentro con los enfermos en este miércoles. Adelante. El Papa Francisco comenzó su última audiencia antes del verano en el aula Pablo VI. Allí saludó a los enfermos y ancianos. Perché con questo tempo fra caldo e la possibilità di pioggia era più prudente che loro rimanessero là, ma loro sono collegati con noi tramite il maxischermo e così siamo uniti nella stessa udienza. Después el Papa recorrió la plaza de San Pedro durante casi media hora saludando a los peregrinos. Francisco empezó su catequesis pidiendo oraciones por los ancianos y enfermos. Después explicó en qué consiste ser miembro de la Iglesia. Dijo que ser cristiano es como un apellido y explicó cómo se adquiere esa identidad. Nessuno diventa cristiano da sé. ¿È chiaro questo? Nessuno diventa cristiano da sé. Non si fanno cristiani in laboratorio. Il cristiano è parte di un popolo che viene da lontano. Il cristiano appartiene a un popolo che si chiama Chiesa. El Papa dijo que la Iglesia es una familia en la que se aprende a ser discípulos de Jesús. Añadió que los cristianos tienen que estar agradecidos a quienes les han transmitido la fe, como los padres, sacerdotes o catequistas. Io ricordo tanto sempre il volto della suora che mi ha insegnato il catechismo.
e sempre mi viene, è in cielo sicuro perché è una santa donna, ma io la ricordo sempre e rendo grazie a Dio per questa suora. Francisco explicó que no es posible creer en Dios y en Jesús, pero no en la Iglesia. Dijo que es una dicotomía absurda. Añadió que cada uno tiene una relación con Dios personal, pero no privada, porque se enriquece la comunión con los demás que Jesús quiso para su Iglesia. Esta fue parte del resumen de lo que sucedió hoy en la audiencia del Papa Francisco respecto a la continuación que tiene ya hoy, este miércoles, su segunda audiencia sobre la Iglesia, la pertenencia a la Iglesia y de manera especial el nombre de cristianos. Entre otra información, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, dio a conocer este miércoles el comunicado del secretario de la congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica en relación a diversas preguntas sobre los legionarios de Cristo y los franciscanos de la Inmaculada. Acerca de los legionarios de Cristo, el comunicado recuerda que, como estaba previsto con la celebración de su capítulo general, el instituto vuelve a ser competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Este paso pone fin al trabajo del delegado apostólico. Así como gesto de cercanía fraterna, el prefecto y el secretario del dicasterio irán el 3 de julio a la sede central de los legionarios para comentar personalmente algunas correcciones que deben introducirse en el texto de las constituciones presentadas al dicasterio y para comunicar el nombre del asistente pontificio. Por cuanto respecta al asistente, este será, como se ha previsto, un religioso que conoce a los legionarios y puede ser de ayuda al Consejo General sobre las cuestiones jurídicas y de otro tipo. En cuanto a los franciscanos de la Inmaculada, el comunicado recuerda que tanto el comisario, el padre Volpi, como todos los seminaristas de los franciscanos de la Inmaculada fueron recibidos por el Santo Padre el 10 de junio pasado en Casa Santa Marta. Un gesto que demuestra el interés con el que el Papa Francisco está siguiendo la situación de los franciscanos de la Inmaculada y la tarea que obra en el comisario está llevando a cabo en nombre de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de Sociedades Apostólicas. Así que continúan con más estas situaciones específicas que ya había venido siguiendo el Papa Francisco y la Santa Sede. Vamos a una pausa, no se vayan. Hoy nuestro tema, doctrina social de la Iglesia. Coinonía Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Estás escuchando Coinonía Radio. ¿Cómo nace Coinonía Radio? Coinonía Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Coinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Coinonía Informa, estamos de regreso para tenerte siempre informado. En este mundo lleno de contrariedades,
Y seguimos escuchando esta voz clara y de manera especial profética también, que denuncia la realidad de todos aquellos que no tienen pan. Levanto mi voz por quien no tiene pan, es esta melodía de Cáritas Panamá. Y bueno, el tema de hoy también es la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, que es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política y económica de la humanidad, basado en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia Católica. Muchas veces se piensa que la iglesia solamente son los rezos, las procesiones, las veladoras, las flores y el folclore. Sin embargo, la doctrina social de la iglesia es parte de la visión humana de la noticia. Por eso quisimos recordarles hoy que parte de nuestra temática tiene como base esta formación e información con el pulso y el latir de la sociedad en rostros, historias y personas. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes parte de lo que es la doctrina social de la Iglesia, pero vamos con más en lo que respecta a la situación que continúa también lanzando el Papa Francisco, quien ha iniciado una campaña Ayuda a los africanos albinos. Bajo el hashtag Gato Elf African Albinos fue lanzado este 25 de junio la campaña Ayuda a los africanos albinos, que cuenta con el apoyo del Papa Francisco y para la cual el Santo Padre donó su voz. El 30 de noviembre, a leer unos pasajes de la obra Ombra Bianca, Sombra Blanca, del escritor italiano Cristiano Gentili. Así que imagínense estos spots precisamente de Sombra Blanca, con esta campaña bajo el lema Ayuda a los africanos albinos. También son blancos en África, son los últimos de los últimos. Es lo que ha dicho esta campaña, así que seguiremos más de cerca esta experiencia, hablando hoy precisamente de cuestiones sociales. Vamos con más en nuestra localidad en Tijuana y nuestros municipios a través del diario Frontera, quien hoy tiene unos titulares importantes como siempre en su sitio web. Recolectan 180 toneladas de basura en panteones. El ayuntamiento realiza limpiezas permanentes en los 12 panteones de esta ciudad, logrando la recolección de más de 180 toneladas de desechos. Así que, como ven, está esta situación presente y de alguna manera a veces no pensamos en estas consideraciones. Ya se alista también un festival importante que será en Tijuana, tacos y bueno, esta bebida de nivel internacional que distingue a México, como es el tequila, ya que este festival Tijuana, Taco y Tequila, podríamos decir el festival de las 3T, espera reunir a más de 10,000 personas en su primera edición, un evento donde se fusionará la gastronomía y el arte y sobre todo los famosos y ricos tacos de Tijuana. Analizan problemática en la frontera y migración, es el titular también de frontera.info. Del 25 al 27 de junio se llevará a cabo el análisis sobre la conflictividad en la frontera, violencia, seguridad y derechos humanos, organizado por la coalición Pro Defensa del Migrante. Es parte de lo que hoy se está hablando. Ha iniciado este foro en cuanto a las situaciones de problemática y de violencia en artículo de Guadalupe Castro. Temas como la conflictividad en diferentes regiones en torno a la seguridad y la violencia, como su afectación a los habitantes de esta frontera. Y bueno, esperemos que los resultados también sean cada día más debatidos y específicamente sea parte del debate social en nuestros ámbitos respecto a la problemática de la frontera y la migración. Vamos a introducirnos al tema de hoy, que es sobre la doctrina social de la Iglesia, como les comentaba. Y en la Iglesia existe el compendio de la doctrina social
de la Iglesia y el Catecismo Católico. La definen como un cuerpo doctrinal renovado que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia. La primera vez que se utilizó la expresión doctrina social fue por el Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, quien cita a León XIII, el pontífice, aun cuando reconoce que la preocupación por los problemas económicos y sociales es anterior a esta fecha y a estos documentos. Más o menos estamos hablando de 1925, 1930, pero sin más vamos a entrar porque también les comparto que continúa la situación de secuestro a otras 60 jóvenes mujeres de este grupo terrorista Boko Haram en Nigeria. Veamos la nota a través de la agencia católica Run Reports. El grupo terrorista Boko Haram secuestró a 60 mujeres y niñas en una aldea al norte de Nigeria. En el ataque podrían haberse llevado también a 30 hombres jóvenes y asesinado a varias personas. El norte de Nigeria es la zona más castigada por estos terroristas vinculados a Al-Qaeda, cuyo objetivo es imponer un Estado islámico. El 14 de abril, milicianos de este grupo secuestraron a más de 270 niñas de una escuela de mayoría cristiana. En este vídeo las mostraban el pasado mayo, exigiendo un intercambio de prisioneros a cambio de su liberación. Su líder, el radical Abubakar Shekau, aseguró que las niñas se habían convertido al Islam. Hubo secuestradas que consiguieron escapar y relataron auténticas atrocidades. Los terroristas afirmaron que venderían a las niñas. Algunas podrían ser ya víctimas de la trata en zonas fronterizas de Chad y Camerún. El Vaticano pidió la liberación inmediata de las jóvenes y el Papa lo hizo a través de este tuit. Los obispos de Nigeria criticaron a las autoridades por su pasividad al permitir que más de 200 niñas desaparecieran sin rastro. Esta es la situación dolorosa, triste y además que es un flagelo en la sociedad, como ha dicho el Papa Francisco respecto a estos secuestros de nuevamente 60 mujeres en Nigeria. Por este grupo, el Papa ha invitado a la oración, pero también a la corresponsabilidad de las instituciones que pueden ayudar, desde luego, a esta situación. Vamos ahora directamente con la doctrina social de la Iglesia aquí, en la visión humana de la noticia, donde los rostros, las historias y las personas se tejen también en esta propuesta, en este cuerpo doctrinal que responde al siglo XXI y al compromiso de la Iglesia Católica. Desde el siglo XVIII, primero en Gran Bretaña y después en el resto de Europa, se estaba produciendo la revolución industrial. Los inventos y las fábricas iban a mejorar el nivel de vida de algunos, pero para los obreros la vida era muy dura, los salarios escasos y la jornada laboral excesivamente larga. A eso se añadía la falta de seguridad social y la pobreza extrema de las viviendas en los suburbios. Pronto se levantaron voces acusando a los gobiernos liberales de permitir aquella vergonzosa explotación, y los obreros se fueron organizando en sindicatos. En 1848, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, cuyo desafío al capitalismo se resumía en su famosa consigna: proletarios del mundo, uníos. No solo denunciaban los vicios del capitalismo, sino que anunciaban su destrucción por la lucha de clases que inexorablemente ganarían los obreros. Marx se inventó una visión de la historia materialista en la que la clase obrera impondría la dictadura del proletariado y construiría al final de la historia una sociedad sin clases, o sea, un paraíso en la tierra sin Dios. El final llegó antes de lo que imaginaba Marx, en 1989, pero para entonces el comunismo ya había costado al mundo docenas de millones de víctimas. El problema obrero tenía una solución cristiana.
La había mostrado Pío IX y la concretó su sucesor, el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum. En ella propugnaba la justicia social, la ayuda a los hombres de las clases más desfavorecidas y la creación de sindicatos de orientación cristiana. El Estado, decía, debe proteger a los trabajadores, particularmente cuando los patronos los aplastan con cargas inicuas o salarios de miseria. El sueldo debería ser suficiente para que el obrero pudiera sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos. León XIII rebatió el dogma marxista de la lucha de clases, según el cual las relaciones entre patronos y obreros son necesariamente conflictivas. Al contrario, afirmaba, serán pacíficas si las leyes se fundan en la religión. Así se establecerían sociedades pacíficas y se lograría un floreciente bienestar. Para llevar los ideales del Evangelio a la vida pública, la Iglesia fomentó la participación social y política de los cristianos y su presencia en los ámbitos científico y cultural. Trató de conciliar los movimientos modernos con la fe sin sacrificar para ello ni el dogma ni la moral católica. Coinonía Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Cada miércoles a las 5 de la tarde por tjcatólico.com. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. Descubre a la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para jóvenes en Coinonía Radio. Escúchalo los jueves a las 5 de la tarde en tjcatólico.com. Coinonía Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Porque es por su
Seguimos en esta sintonía de Koinonia Radio a través de tjcatólico.com y bueno, el tema de hoy también tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia y las realidades que tocan de manera especial la dignidad de las personas. Escuchamos a Cáritas Panamá, levanto mi voz por quien no tiene pan. Y bueno, una de las notas también en este diario de nuestra frontera, esperan 150 migrantes regresar a su lugar de origen. En artículo de Esther Hernández, al menos 150 migrantes se encuentran varados en esta ciudad con el deseo de regresar a su lugar de origen. La directora de la Asociación Civil Acción Valiente, María Luisa Sánchez Mesa, detalló que se realizaron censos en los albergues y casas de atención a migrantes. Este día firmó un convenio con 2 empresas de autobuses para ofrecer el apoyo económico del 50% para regresarlos a su lugar de origen. Así que continuamos con esta situación que tiene que ver con la reflexión del día de hoy, que es precisamente con la doctrina social de la Iglesia. Existen principios de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo la dignidad de la persona humana, la primicia del bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad y el respeto a la propiedad privada, así como el principio de subsidiariedad. Este último tiene mucho que ver con las notas que seguimos de manera especial en la visión humana de la noticia, porque el principio de subsidiariedad se refiere a la protección a las sociedades intermedias, especialmente a la familia. Con este criterio se pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. Veamos también otro de los principios de la participación social, la cultura de la vida y de la calidad de la vida, así como la existencia de la ley moral. Continuamos con más porque ahora vamos también con estos principios de la doctrina social de la Iglesia, precisamente a través de la explicación de uno de los obispos auxiliares en Ecuador. Así que vamos a escuchar este reportaje y gracias también a quienes los colocan en las redes sociales para poder darles promoción respecto a esta temática que tiene que ver con el cristiano y con el ciudadano. Tengo 43 años y pues obispo auxiliar desde hace 1 año. Yo soy originario de la arquidiócesis de Guayaquil y allí he sido pues formador del seminario mayor de esa arquidiócesis, también posteriormente párroco y vicario episcopal. Hice mi especialización en teología en Roma, doctorado en teología, y actualmente tengo funciones de vicario general en la arquidiócesis de Puerto Viejo, además de múltiples otras funciones y encargos. El principio fundamental de la moral cristiana es la dignidad de la persona humana, que es imagen de Dios. Luego, como consecuencia de esto, por la dignidad de cada una de las personas, se ve que los bienes de la tierra, los bienes creados, están destinados a todos. Esto es lo que se llama el destino universal de los bienes. De aquí viene la propiedad privada, poder administrar, poder ser dueños de algo y desarrollar nuestra creatividad. También esto se relaciona con la opción preferencial por los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre es el que carece de estos bienes que están destinados a todos. Y por tanto hay que ayudar a que puedan ellos ser posesores de estos bienes. Un principio esencial de la doctrina social de la Iglesia es el de la subsidiariedad. Es decir, los poderosos o las entidades superiores, llámese estados, gobiernos, deben favorecer
que desde abajo, desde las sociedades más pequeñas, más básicas, como las familias, como asociaciones, desarrollen por sí mismos su creatividad y puedan gestionar estos bienes que cada uno tiene por sí mismos. Esto también favorece otro principio de la doctrina social que veremos, que es la participación, es decir, que cada uno pueda contribuir al desarrollo de todos, al desarrollo de la sociedad. Esto es algo muy positivo por la dignidad de cada uno, que todos colaboren. Para esto es necesario que tengan esa libertad. Ahora bien, aquí viene otro principio complementario, que es la solidaridad. Que estas sí son las sociedades superiores, gobiernos o entidades más poderosas que vienen en ayuda de los más débiles. No para sustituirlos, sino para ayudarlos a que puedan a su vez colaborar y participar mejor. Pero todos estos principios se sostienen y se inspiran en valores. El primero es el valor de la verdad. Así es como nos explica precisamente los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son básicos y son pilares respecto al tema que hoy nos ocupa y que tienen que ver con la temática actualmente de la noticia, de la formación, de la información que continúa presente en nuestra sociedad, sobre todo favoreciendo, o la doctrina social de la Iglesia busca favorecer a los más vulnerables. Y bueno, también continúa la prevención sobre extorsiones telefónicas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal alerta a la población en general a no dejarse sorprender por delincuentes que pretendan obtener dinero por medio de extorsión telefónica. Así que es importante tener estas puntos siempre presentes sobre la prevención. Y como saben, también los malhechores utilizan números con claves LADA del sur del país, por ejemplo, como los siguientes, con comienzo en 55, todos en 55, y 30 21 80 51, 30 92 23, es decir, ya están de alguna manera monitoreados estos números. Mucha atención cuando usted no conoce el número. Afirmó la dependencia que a raíz de los contundentes resultados de los operativos Centenario y Tijuana, principalmente en el combate a la distribución de enervantes, al menudeo y el corte del flujo monetario por ese delito, malhechores intentan sorprender con el señuelo de tener en su poder a alguna persona y obtener dinero para liberarla. Se informa, mucha atención, tome nota, el 089 de forma anónima, puede usted reportarlo, así que mucha atención con estas llamadas. Continuamos con más porque una nota que tiene mucho que ver con este ámbito ahorita, ya estas semanas del fútbol, es esta curiosidad que es: ¿padeces de tristeza futbolística? Esperemos que Moramá y nuestra productora Lulú Calzaba no vayan a tener esta enfermedad, pero ¿padeces de tristeza futbolística? Pues resulta de que ¿cómo se manifiesta en las emociones de un aficionado? El hecho de que su equipo baje de rendimiento. Ese sentimiento de depresión o frustración tiene un nombre. Los científicos sociales estadounidenses lo denominaron Soccer Blues, que traducido al español sería tristeza futbolística. Imagínense nada más. Según los especialistas en psicología deportiva, este sentimiento es más pronunciado si la derrota no se esperaba o si antes de ser vencido el equipo había tenido un éxito que nadie imaginó. Así que este artículo también fue publicado en Costa Rica. La psicóloga costarricense Laura Moreira opina que para sobreponerse es recomendable hacer un recuento de las enseñanzas que dejó el partido. Imaginemos dónde va la cuestión con esta famosa situación de que es traducida como tristeza futbolística. Esperemos, Moramay, que no te vaya a tomar por sorpresa la tristeza futbolística
a nuestro técnico siempre aquí acompañándonos en Koinonia Radio. Y bueno, atención por todos aquellos que en esto se deprimen. Vamos a ver cómo va el próximo domingo, pero caray, no vayan a dejar de ir a la misa dominical. Es cierto, el partido está excelente y lo queremos ver todos, también los sacerdotes, pero ojalá que nos sacrifiquemos la Eucaristía dominical, que llena y que nos hace ser atletas de la fe. Pieles europeas, las que más gustan a mexicanos. Después de la playera tricolor, la preferencia de los mexicanos por las playeras del Mundial se inclinan por la de Alemania y Holanda. Sigue creciendo el número de adictos al teléfono. Sorprende que consumidores de mediana edad entre 35 y 54 años muestran un comportamiento obsesivo, compulsivo con sus dispositivos móviles. Ciertamente, aquí hemos hablado también respecto a la adicción de los móviles o celulares. Continuamos con más aquí, vamos a una pausa, regresamos. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. 27, 28 y 29 de junio. El Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita a su retiro de iniciación, empezando el viernes a las 7 de la tarde, en la parroquia San Isidro Labrador. Pide informes al 664-302-2084. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey te invita. Del 7 al 11 de julio, Preseminario en Tijuana. Te esperamos en el Seminario Menor Cerro Colorado. Comunícate al 684-2830 con el Padre Ramón Sánchez o seminaristas Jorge Aguayo y Juan Carlos Delgado. Asiste al Preseminario de Tijuana del 7 al 11 de julio. 13 de julio, Previda Contemplativa, para todas las jovencitas mayores de 16 años, en el Monasterio Madres Brígidas. Infórmate al 689-0795 y 636-1255. Te esperamos. Koinonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Fiestas patronales en el Sagrado Corazón del Mariano Matamoros. El viernes 27 habrá mañanitas, misa de comuniones y paseo nocturno del Sagrado Corazón con banda y quema de pólvora. Sábado 28, misa de comuniones, misa de confirmaciones y coronación de la familia real. Y el domingo 29 te invitamos a la misa de clausura a las 7 de la tarde. Todos los días habrá venta de antojitos mexicanos y cocina internacional, música en vivo, kermés y quema de castillo. Asiste, fiestas patronales del Sagrado Corazón del Mariano Matamoros. Esta fiesta es para toda la familia. Koinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. No más despilfarro por equidad, porque es por su gracia que lo podemos lograr. Continuamos escuchando la voz profética también de Cáritas Panamá. Levanto mi voz por quien no tiene pan. Recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la celebración eucarística transmitida desde nuestra sede de Koinonia Radio, tjcatólico.com, a través del internet en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, a quien enviamos un cordial saludo a todos sus feligreses y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales.
Y bueno, estamos en nuestra temática de hoy, además de más formación e información. La empresa de hoy en nuestro país se observan empresas de la mayor diversidad, desde las empresas de la economía informal, un modo que apenas se sigue explorando, hasta las grandes compañías de accionistas anónimos y administradores profesionales. Empresas, muchas de ellas internacionales, con numerosos trabajadores y amplios recursos técnicos y de capital, pasando por toda una gama intermedia de empresas de diversos tipos, tamaños y grados. Pero ¿qué tiene que ver la empresa con la doctrina social de la Iglesia? Nos lo explica el canal de formación e información Yo Influyo. Tengo la suerte de haber transitado por las diferentes regiones del país a través de mi trabajo social, y yo creo que lo más relevante es que la doctrina social de la Iglesia nos da una serie de pautas para poder trabajar tanto desde el sector empresarial como desde el sector social, y también he tenido la suerte de participar en el sector público como concejal en un tiempo determinado. Y creo que la doctrina social nos da los elementos para poder conjugar los esfuerzos de los diferentes sectores desde sus diferentes dinámicas para el bien común. Normalmente vemos que actúan por separado, y lo que queremos ahora, y es una propuesta de Benedicto XVI, es que se junten esos esfuerzos del sector privado, del sector político y del sector social para buscar el bien común en la economía del don, como él le llama, a través de la gratuidad, que es una de las dinámicas que él propone para el servicio de la sociedad. Tiene tres componentes, básicamente. El primero es un análisis del entorno donde se desenvuelve la empresa, del entorno económico, y desde las distintas visiones que ha tenido ese entorno. El socialismo, la economía social de mercado, y también, por otro lado, el neoliberalismo. La doctrina social de la Iglesia nos da una serie de pautas de cómo el mercado sigue siendo vigente para el desarrollo de la libre iniciativa del ser humano. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y como tal es un ser libre, y desde esa libertad está llamado a crear y para proveerse de bienes y servicios para el desarrollo de toda la humanidad. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, vamos a tratar de entender cómo se puede conceptualizar la empresa desde la doctrina social de la Iglesia. Ya no es una mera asociación de capitales, ahora desde la doctrina de la Iglesia es una asociación de capitales, pero principalmente es una asociación de personas para buscar el bien común. Y en tercera instancia vamos a hablar sobre la responsabilidad social vista desde la doctrina social de la Iglesia. También la Asociación Nacional de Empresarios conforma parte de la UNIAPAC, que es la Unión Internacional de Dirigentes de Empresa, y desde esa visión vamos a hacer una exposición que creo que amplía el concepto de responsabilidad social que se maneja normalmente en el medio empresarial. En mi mensaje primario y final, el Papa Benedicto XVI nos habla de que la caridad... Ahí está parte de lo que hemos escuchado a través del Instituto Social Benedicto XVI, corrijo, no es Yo Influyo, que es otro de los canales a través de los cuales siempre estamos monitoreando los temas que tienen que ver con las cuestiones y la visión humana de la noticia, pero la empresa tiene también finalidades sociales, una finalidad externa que consiste en contribuir al pleno desarrollo de la sociedad en la que se encuentra, y una finalidad interna que es contribuir al pleno desarrollo de la persona humana. Bueno, otra de las cuestiones es la economía. Las realidades económicas de frente a la doctrina social de la Iglesia pueden dividirse en una finalidad propiamente de economía externa, que es servir a los hombres de fuera, a la sociedad, proporcionándoles bienes y servicios, y una finalidad económica interna, que es servir a los hombres de dentro, sus inversionistas, directivos y trabajadores, mediante la obtención de un valor agregado
que debe distribuirse en forma de beneficios a los primeros y de salarios, sueldos y prestaciones u otras remuneraciones a los segundos. Vamos a ver esta nota a través del Centro Social también de Estudios sobre Doctrina Social de la Iglesia de Ecuador, Benedicto XVI. Decano de Economía y Administración de Empresas en la Universidad de las Américas. He estudiado Economía en la Universidad Católica de Quito y en Alemania. Y creo que es evidente, mi pasión es la economía. Lo que dice la doctrina social de la Iglesia sobre economía me fascina. Realmente me parece extraordinario lo que dice. Este va a ser el libro de texto del curso, es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y este libro, hacia la página 180, está lleno de sabiduría de cómo debe ser una economía que quiera acercarse hacia la doctrina social de la Iglesia. Y en resumen, una economía así debería caracterizarse por dos cosas. La primera es por la libertad. Porque todos los seres humanos somos libres y esa libertad debe expresarse en todo lo que hacemos los seres humanos. El segundo punto central de la doctrina económica de la Iglesia, digamos, dentro de la doctrina social de la Iglesia, es la solidaridad. Porque obviamente la doctrina social de la Iglesia está basada en el amor al prójimo y ese amor al prójimo debe expresarse en una solidaridad en la economía. Entonces, para mí el gran reto va a ser explicar cómo estos dos elementos, la libertad económica y la solidaridad en la economía, se pueden, no solo que son compatibles, sino que pueden hasta ser grandes complementos del uno del otro y ampliarse el uno con el otro. Es decir, más libertad puede significar más solidaridad y viceversa. Quiero insistir que este libro, no solo en el área de economía, sino en general. Esto tiene que ver, desde luego, con la situación que se sigue presentando respecto a los valores cristianos en la economía y en la empresa, un tema que abordó profundamente el Papa Emérito Benedicto XVI y que continúa su es el siguiente pontífice, que en este caso ha sido el Papa Francisco. Esta es la vida de la empresa a la que tenemos que llevar los valores cristianos, una empresa que exige realismo, eficacia, racionalidad, previsión, productividad, disciplina, cálculo, rentabilidad, pragmatismo, también competitividad, interés, empuje, asunción de riesgos, habilidad negociadora, dominio técnico y ejercicio de autoridad. Es parte y son elementos de la doctrina social de la Iglesia, que en su conjunto ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y de directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de justicia sean llevados a cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los hombres. Y bueno, llegamos casi al final de nuestra transmisión en internacionales. El gobierno polaco supera voto de confianza. Tailandia arresta a un ruso acusado de múltiples asesinatos. También en Nigeria, gran explosión sacude la capital, Abuya. Mientras que en el Reino Unido disuelven jurado en caso de escuchas. La OTAN advierte a Rusia a tomar distancia de Ucrania. Y bueno, Corea del Norte advierte a Hollywood sobre una película que ya está en puerta. Y bueno, Egipto, varias explosiones en el metro de El
Cairo. Son parte de las internacionales. Gracias por continuar con nosotros. Nos vemos el día de mañana con más, y ya les adelantamos la temática que mañana estaremos hablando, y es sobre cómo ser un buen ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? Y muchos ciudadanos somos cristianos, católicos, así que no se pierda la reflexión de mañana aquí a través de la visión humana de la noticia en Rostros, Historias y Personas. ¿Qué es un ciudadano y cómo debemos crecer y madurar en nuestra visión ciudadana y en nuestro ser de ciudadanos aquí y donde estamos y vivimos, nos realizamos colaborando con las diferentes realidades? Bendiciones, y a las 7 de la noche nos vemos en la Santa Misa. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.